Concentrarnos ahora en la realidad de las gobernaciones regionales que están en la contingencia por el caso Procultura, pero que además tienen otras peticiones para ir fortaleciendo su rol. Para eso tenemos en el estudio a Pablo Silva, que es presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile y gobernador regional de O'Higgins. ¿Cómo está, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y usted se reunió con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, por unas cuestiones que tenían acordadas previamente, pero se encuentran con las críticas duras del gobierno que de alguna manera redirigen la gravedad del caso Procultura a las gobernaciones regionales, que son las que han recibido el 80% del financiamiento de Procultura y que es lo que está investigando la Fiscalía, ¿cierto? Es una forma de separarse, de que el gobierno central no ha tenido tanta injerencia. ¿Hablaron de eso con el ministro? ¿Cuál es su mirada? Hablamos a la pasada del tema. Hay que decir que hicimos sentir nuestra molestia por enfocar hacia las gobernaciones regionales el tema de Procultura. Hay que revisar, hay cifras distintas de cuánto incide en las gobernaciones regionales y en instituciones del gobierno. ¿Ustedes no tienen un balance? Hay distintas cifras, digamos, pero no se refiere a las gobernaciones, sino a algunas gobernaciones, hay que dejarlo claro. Claro, pero la Fiscalía en la práctica lo que está haciendo es investigar a 7 gobernaciones regionales. Somos 16. Ya, no es, somos 16. Es como el 40%. Sí, por eso. Y ahí quiero dejar claro, por ejemplo, en este caso, hay 7 gobernadores nuevos que no tienen ninguna relación y habemos 4 más que no estamos siendo investigados bajo ninguna fundación. Entonces, el caso de O'Higgins, por ejemplo. El caso de O'Higgins, ¿cierto? Por lo tanto, es en algunos casos que se está investigando y que actuaron los gobernadores de acuerdo a lo que permitía la ley. Mayores o menores controles que se aplicaron en esas gobernaciones. Por lo tanto, no es un tema que sea de las gobernaciones, también hay Seremía, hay otros organismos, ¿no es cierto?, del gobierno que fueron, que tuvieron convenios con esta fundación que viene trabajando desde el gobierno de Piñera 1. Bueno, Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso, tenía algunas cifras, me gustaría saber si usted las comparte o le hacen sentido al menos. De 94 transferencias realizadas a Procultura, dice, 72 corresponden a convenios con el nivel central, 18 a nivel regional y 4 a nivel local. Bueno, ese es un informe que está circulando, que no tengo certeza de la procedencia de dónde está. El gobierno tiene otra información. Entonces, pero discutir cifras más o cifras menos, yo creo que lo que hay que considerar es que no es el tema de las gobernaciones. Pasó en algunas gobernaciones puntualmente donde está concentrado el traspaso y eso está siendo investigado por la Fiscalía y creemos, ¿no es cierto?, que es posible que estén justificados. Tal vez faltó control o no se imaginaron que iba a pasar esto con esta fundación, ¿no es cierto?, que pilló a todos y dejó a todos muy tiridos, no sé con lo que pasó. Claro, pero uno piensa que las gobernaciones tienen consejos regionales también y que después de la aprobación de un proyecto millonario, por ejemplo el del programa Quédate de la región metropolitana, solamente por dar un ejemplo, el CORE va también a fiscalizar. Esto ocurrió entre el 2021 y el 2023. Usted tiene razón que muchos de los gobernadores actuales no estaban, o sea, cuando estas irregularidades ocurrieron. Pero ¿cuál es el aprendizaje de las gobernaciones después de este escándalo? ¿Qué habría que ajustar para que, además de acceder a estos traspasos millonarios, se pueda mantener una fiscalización firme de los recursos públicos? Que se sigue haciendo la fiscalización. Estos programas pasaron no solamente por el Consejo Regional, sino tuvieron la toma de razón de la Contraloría. Entonces, estaban dentro del marco de la ley. El tema... La aprobación estaba dentro del marco de la ley. La pregunta es, la plata después, muchas veces no se realizaron las obras, no se rindió, no llegaron las boletas. De hecho, hay organismos que están cobrando las boletas de garantía a Procultura por la NEOR. Entonces, la pregunta es, más allá de la aprobación de los proyectos y del visado por la Contraloría y los CORE, ¿cómo se puede hacer un seguimiento a que las platas no se pierdan en convenios multimillonarios? Es que después de eso, la ley de presupuesto y las precauciones que tomó la Contraloría y el Parlamento, ¿cierto?, estipularon en la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, muchas restricciones. En un momento determinado no se podía ni trabajar ni con Carabineros, ni con la Tele2, ni con Caritas Chile, con ninguna fundación. Claro, como el efecto negativo de todo esto. Exacto. El tercer sector, ¿cómo se llama?, es fundamental para el desarrollo del país. Digamos, trabajamos con ellos, ¿no es cierto? En el caso nuestro tenemos
un programa de ollas comunes con Caritas Chile, y que va al meollo, ¿no es cierto?, de la pobreza. No podemos meter todo en el mismo saco. Yo creo que tienen que tener los controles que sean casi exacerbados con el caso de fundaciones. Se ha exagerado porque, con eso, dice claro, usted. porque no permiten mucha movilidad. Entonces, pero no solamente hay que hablar de precultura, sino hay que hablar que también lo que pasó en la novena región, que la cantidad de dinero es mucho mayor que incluso que precultura juntos. Claro, en el caso, lo que conocemos como el caso Manicure, Claro. ¿cierto? Con un montón de desvío de plata, el parlamentario, el diputado Mauricio Ojeda, está desaforado y está está enfrentando a la justicia por este asunto. En el caso de precultura aún no sucede eso, digamos, por eso se centra el caso solamente de precultura, donde afecta, por supuesto, a dos gobernaciones importantes, o a dos gobernadores importantes. Ahora, a partir de todo esto, ¿usted cree que hay que hacer algún tipo de cambio legal que mejore la asignación de recursos, que mejore la fiscalización de esos recursos? Que ya se hicieron. A partir del escándalo, la ley de presupuesto se estipuló, ¿no es cierto?, varias cortapisas, ¿no es cierto?, que hacen los controles, y por supuesto, después de esto, los consejeros regionales están mucho más atentos, ¿no es cierto?, a estar controlando. Y sobre todo el traspaso, digamos. Aquí se traspasaba todo desde un principio, pero no hay otros ejemplos posteriores, porque se cortó completamente el traspaso de fundaciones. Los proyectos nunca van a llegar a ser de esta dimensión, ¿cierto?, mucho más pequeño. ¿Se pusieron límites de los recursos que se pueden traspasar? Claro. Sí. La experiencia, ¿no es cierto?, dice que ningún gobierno regional o ningún consejo regional va a autorizar un traspaso de esas dimensiones. Van a ser proyectos mucho más chicos, ¿no es cierto?, que acotados y de fácil fiscalización. ¿Les molestó que el gobierno apuntara a los gobiernos regionales? Sí, yo diría que sí, porque habla de gobiernos regionales en general, y lo que le explicaba yo, hay 7 gobernadores nuevos, habemos 4 gobernadores que no tuvimos ninguna investigación por convenio, por lo tanto no se puede disparar a la bandada, sino especificar, ¿no es cierto?, pero también reconocer que hay instituciones del gobierno que también hicieron traspaso a esta corporación, a esta fundación. ¿Merece reproche la actitud de los gobernadores regionales que hicieron estos convenios con Procultura sin mantener los controles adecuados para el uso de la plata? Estoy pensando en Rodrigo Díaz, del Biobío, que ya no es gobernador, y Claudio Rego en la región metropolitana, que sí lo es. Lo que pasa es que ellos lo hicieron en el marco de la normativa que estaba en ese momento vigente, que le permitía hacer eso, ¿no es cierto? En el caso, tengo entendido que de Metropolitana, ellos pidieron la garantía, ¿no es cierto? Una cosa que está en un juicio con la aseguradora. Fue trato directo, entiendo, no hubo licitación. Claro, es que la normativa lo permitía. Entonces, dentro de ese marco hicieron lo que se estimaba en ese momento que se podía hacer. Nadie se imaginó, ¿no es cierto?, que Procultura no iba a cumplir con los compromisos. Procultura viene trabajando con los gobiernos de Piñera 1. ¿Usted ha trabajado su gobernación con Procultura todo esto? No hemos trabajado. ¿Llegó alguna vez a su mesa un ofrecimiento? No llegó con nosotros, no. No lo sé por qué, o tenía recarga de trabajo, pero no llegó ningún ofrecimiento. No hubo que dirimir si le financiamos o no llegó ningún Y sobre la pregunta anterior, también hay que sumar al exgobernador Luciano Rivas en la Araucanía, que tampoco está. ¿Fueron desaprensivos a la hora de cautelar los recursos públicos los gobernadores, quizás? Yo creo que se entusiasmaron por una forma de agilizar, ¿no es cierto?, lo que es muy difícil hacer con el Estado. Nosotros, en el caso de los programas, nosotros como gobierno regional trabajamos en general con FOIS y Cercotec, con el Ministerio de Salud, con todos los organismos del Estado, pero que se hace muy lento. En el caso de las fundaciones se hacía mucho más rápido, era muy tentador hacerlo con ellos por el sentido que ofrecía un programa que llegaba a la gente rápidamente y eficientemente. Y eso posiblemente Procultura lo demostró por mucho tiempo. Lo que yo creo que Procultura cayó en una bicicleta, ¿no es cierto?, que no pudo al final completar. Pero demostró eficiencia en programas en muchos gobiernos, en muchos municipios y en muchas partes del Estado. Entonces, por tanto, era fácil entusiasmarse en hacer programas para la gente directamente. Nosotros lo hacemos con FOSI y con el INDAP, con Cercotec, con Corfo, pero son programas que demoran 6, 7, 8, 9, 10 meses, hasta un año, ¿no es cierto?, hacerlo. Y en el caso de las fundaciones se daba que se permitía una mayor agilidad con respecto al funcionamiento del Estado. ¿Y ustedes con qué otras fundaciones están trabajando hoy día, por ejemplo?
sea, en el caso de la región de O'Higgins, nosotros trabajamos normalmente con el Estado. Ajá. Vamos a hacer un proyecto con Caritas Chile, ¿no es cierto?, de ollas comunes, un proyecto chiquitito, 160 millones de pesos. Pero en general lo hacemos directamente con distintos organismos del Estado, pero mucho más lento. Entonces, en ese momento las fundaciones o corporaciones dan la facilidad que fuera mucho más rápido y Claro. estaba la experiencia, ¿no es cierto?, de que se podían hacer bien las cosas. Fundaciones Ahora, son Levantemos Chile. Claro, ¿no es cierto? el Hogar de Cristo, El que Hogar está de cerrando Cristo, 7 hospederías. Teletón. O sea, todas esas bueno, organizaciones. ahora usted cree que efectivamente se encontró aquí un mecanismo específicamente para ir generando financiamiento, no solo en el caso de Procultura, estoy hablando en general de que se pueda haber encontrado una forma de traspasar recursos públicos a otros fines que no eran los... Defraudatoria en el fondo. Así. No, yo creo que no. Yo creo que lo que hay acá, ¿no es cierto?, es que efectivamente se trató de trabajar con el sector privado, ¿no es cierto?, para avanzar mucho más rápido en la solución de muchos problemas que aquejan a la comunidad. Los problemas nuestros son cómo llegar a la comunidad lo más rápido posible. Y eso lo dan las fundaciones. Incluso nosotros al trabajar como municipio tenemos que presentar un proyecto, después sacarle el RS, o sea, todos los procesos burocráticos significan, ¿no es cierto?, realizar un proyecto con el Estado demora mucho y por lo tanto encarecen esos proyectos. Sí. Y en este caso, ¿no es cierto?, yo creo que los gobernadores lo que vieron es de la facilidad, ¿no es cierto?, primero, de hacer proyectos más rápido. Segundo, se podía cumplir en la ejecución presupuestaria porque se traspasaba todo un viaje. Esta empresa o un par de fundaciones, ¿no es cierto?, se aprovecharon de la situación. Procultura y otras que son mucho más profundas, ¿no es cierto?, y que efectivamente al parecer hay un desvío de dinero, digamos, o compras que no se justificaban, ¿no es cierto?, pero eso está siendo investigado, ¿no es cierto?, no solamente en el caso de Procultura, sino en las fundaciones de la región de la Araucanía. Claro. O Democracia Viva. Democracia, exacto. ¿Cuáles son los desafíos en términos de regionalización y de mayor empoderamiento de los gobiernos regionales? Que además fue una promesa del presidente Boric en campaña, ¿cierto? Y que ese era el foco, entiendo, de la entrevista con el ministro del Interior. Así es, eso estuvimos en conversaciones con él, creo que estamos avanzando. Este año hemos encontrado una disposición hasta el momento muy distinta de la Cámara de Diputados. Pasamos un proyecto de la instalación de la División de Seguridad Pública y la votación fue bastante favorable a esta iniciativa presentada, ¿no es cierto?, donde incluye a los gobiernos regionales. Hemos estado en conversaciones con la bancada regionalista de senadores, bastante amplia, de todos los colores, y hay una buena disposición, entendiendo, ¿no es cierto?, que el caso de las fundaciones ya pasó para efectos nuestros legalmente, digamos, nunca más se va a caer en una situación parecida, por lo tanto lo que tenemos que avanzar es la descentralización. Y lo conversamos en un momento determinado con el presidente de Villalmar, ¿no es cierto?, y él propuso un cambio constitucional en las gobernaciones que tiene que ver con la autonomía y la independencia y nivelarnos, nivelarnos al nivel de los municipios. Nosotros hemos de alguna forma casi discriminado, por decirle, los gobernadores somos los únicos que tenemos una sola reelección. Concejales tienen 2 reelecciones, alcaldes 2 reelecciones, consejero regional 2 reelecciones, diputados, nosotros solamente una y los senadores una, pero de 8 años cada uno. De 8 años, claro. Entonces, pero en el manejo de los recursos, en la autonomía para definir los ingresos y tener certeza, requerimos, ¿no es cierto?, este cambio constitucional porque ahora dependemos del gobierno. Este año, en el caso nuestro del gobierno regional de O'Higgins, va a tener una disminución de un 19% de su presupuesto. 1.000 millones de cajas el año pasado, 10.000 presupuestarios, y este año un 5% de acuerdo con el Parlamento, más un 3% de emergencia, sumamos 19.000 millones de pesos menos. Y eso nos ha traído cualquier problema con nuestros socios estratégicos, que son los municipios, que no lo vamos a poder aprobar proyectos este año. Entonces lo que requerimos es que tener certeza de nuestro presupuesto para poder planificar y hacer las cosas bien. Entonces eso es lo que pretende esta reforma constitucional, ¿no es cierto? Y eso no significa libertad para hacer lo que nosotros queramos, sino dentro del marco de la ley y con todos los resguardos correspondientes. Y eso significa con todos los controles. En la actualidad tenemos demasiados controles. Nosotros hay un proyecto, se pasa a la comisión del Consejo Regional, después al plenario, después lo revisa el control interno nuestro, después se va a la IDPRES, después a la Contraloría, y después llega de vuelta y lo empezamos a ejecutar. Se empieza a ejecutar con suerte,
6 o 8 meses después. Claro. Entonces hay muchos controles y hay cosas que se permiten y cosas que no se permiten. Hay que hablar con los huellas que hay dentro del marco legal. Claro, porque además ese contexto es el que explica o podría explicar, no justificar en ningún caso, porque además da la impresión de que no era la intención de los gobiernos regionales, la contratación de tantos programas de ONGs, de tercer sector. Así es. ¿Cierto? Pero otro factor... Para saltarse la burocracia. Para saltarse, pero otro factor fundamental es los equipos que tienen los gobiernos regionales. Nosotros en el gobierno regional, voy a poner el ejemplo de aquí, somos 126 funcionarios. 126 funcionarios y tenemos 33 comunas, más todos los servicios. Cualquier municipio pequeño, muy pequeño, de 5.000, 10.000 habitantes, tiene la misma cantidad de funcionarios nuestros. Y nosotros administramos un presupuesto gigante, tenemos que llegar a todas las comunas y en toda la área. Deporte, cultura, minería, salud, educación, agricultura, toda la área la abarcamos nosotros. Entonces, efectivamente, se hace poco el personal. Entonces, una de las alternativas justamente es trabajar con el tercer sector, que permite efectivamente agilizar todo este proceso. Sí. Gobernador Pablo Silva, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros al estudio de CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Pablo. Muy